Buenos días, bienvenidos a lo que es la segunda videoconferencia que tenemos programada. Eso implica que estamos en la semana cuarta ya del trimestre. El trimestre se nos va bastante rápido. No había tenido yo ocasión de darle la bienvenida y de saludarlos en muchas ocasiones, pero no habíamos tenido ocasión como para tomarnos un segundo para hablar de lo que en sí es el programa del curso en términos de lo que solicita de parte de los estudiantes. He visto que eso en algún sentido ha generado consultas, dudas. Quisiera referirme entonces brevemente a eso. ¿Qué se espera de este curso? ¿Qué se espera de la participación de los estudiantes de este curso? Y quisiera en un segundo momento referirme a la transición que vamos a hacer ahora hacia el bloque de trabajo 2 que inicia a partir de la semana 6. ¿Verdad? En la semana que estamos, la semana cuarta, todavía estamos desarrollando los trabajos del primer bloque. La semana 5 será para hacer un cierre de lo que constituye el primer avance, pero en la semana 6 hacemos una transición muy interesante y muy importante, sobre todo para el trabajo que estamos desarrollando en este curso. En una tercera parte de un video que he prometido esta vez a Mario que va a ser corto, y así será, voy a hacer solo una breve mención a un elemento que parece que es afín a todas las perspectivas, que tiene que ver con los marcos de teología política que de alguna manera están implícitos en nuestras propuestas. Eso apunta a la forma en la cual nosotros comprendemos cómo lo religioso se proyecta socialmente, cómo lo religioso incide en la vida de las personas, cómo lo religioso incide en la vida, en el marco institucional, social, político. Entonces esos son los tres momentos que tendría esta videoconferencia. Sin más, entonces voy a referirme al primer aspecto. ¿Qué se espera en este curso? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Tal como hemos tratado en muchos casos, a través de correos, lo hemos trabajado en los foros, lo he enviado en mensajes, lo hemos comentado en la pasada videoconferencia con el profesor Fajardo. Se espera que al final de este curso podamos desarrollar una propuesta de investigación. Eso, si ustedes tienen la amabilidad de fijarse, el programa del curso, las páginas 3 y 4 son las que desarrollan justamente hacia dónde es que, hacia qué productos que apunta este curso. La propuesta de investigación que vamos a elaborar es la base para desarrollar lo que eventualmente va a ser nuestro trabajo final de graduación. Es el documento que vamos a entregar a nuestro coordinador, a Mario, a Juan Manuel Fajardo, y que será presentado al CGA, que es el cuerpo, el órgano. Por cierto, hoy aquí reunidos a unas habitaciones de nosotros, casi que podríamos ir a visitarlos y a sorprenderlos, como hicimos la vez pasada con Juan Manuel. Una vez que esos documentos lleguen a esas sesiones, este grupo, que está conformado por el coordinador Juan Manuel Fajardo, académicos, nuestra directora aquí en la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, y los académicos y representantes oficiales de la Universidad Bíblica Latinoamericana, ellos valorarán cada una de sus propuestas. Con base en esas propuestas se diseñará
el porvenir de la maestría, y sobre todo se pensará cuáles son los recursos que necesita cada trabajo. Darán por supuesto observaciones de índole teórica, es decir, se pronunciarán sobre el fondo, o de índole metodológica. Pero eso es lo que se espera al final de este curso: desarrollar una propuesta de investigación. Una propuesta de investigación que, según hemos establecido, debería rondar las 25 páginas. Es decir, no es tampoco que vamos a, si alguien desarrolla más, que vamos a detener su trabajo, pero nuestro trabajo debería estar alrededor de las 25 páginas, con las condiciones que hemos puesto en el programa del curso. Y en ese rango de 25 a 30 páginas tenemos que desarrollar 3 elementos básicos. Esos 3 elementos son los que definen en cada momento del curso los avances que deben ser entregados. ¿Qué incluye el primer avance, que es el que tiene como fecha límite el próximo 17 de febrero? Justamente lo que hemos venido hablando: una definición y delimitación del tema de estudio. En ese caso, hemos ido desarrollando con cada uno, algunos con reuniones presenciales que han venido aquí a la Escuela Ecuménica, otros en unas reuniones presenciales virtuales que hemos tenido a través de plataformas que permiten hacer videollamada. Hemos tenido varias, conversando con quienes están en el extranjero, y otros que nos hemos comunicado hasta ahora por correo. Hemos estado valorando un elemento fundamental de la definición. La definición no consiste en establecer un tema como quien establece un título para una obra. Existe una buena definición cuando yo soy capaz de formular una pregunta, no solo una pregunta que está delimitada a un tiempo, a un espacio, sino una pregunta que abre un campo de investigación, una pregunta que establece el horizonte, la guía, el norte de una investigación particular. Luego del primer foro, ustedes habrán visto que casi en todas las participaciones justamente yo les anotaba eso: está muy bien, ustedes tienen temas interesantísimos, pero ¿cuál es la pregunta específica que usted quiere responder? Cuando yo como lector tenga el gusto de pasar las 25 páginas, ¿cuál es la pregunta que su trabajo me va a dejar a mí en la cabeza? ¿Qué es lo que usted nos propone que al final de su investigación su trabajo va a poder responder? Es quizá el elemento más tramposo de toda la investigación. Es un elemento que además no siempre se mantiene fijo. En la medida en la que uno avanza en una investigación, puede darse cuenta no solo que hay respuestas equivocadas a preguntas, sino que hay preguntas en algún sentido limitadas, preguntas que es necesario variar. Además, este primer avance lo constituye una justificación, ¿verdad?, que hemos dicho que incluye como 3 partes. Una vez que ustedes han formulado esa pregunta, que la han contextualizado, requerimos de una justificación que nos diga por qué es importante su investigación y sobre todo para qué es importante su investigación. Y finalmente, si su investigación es posible, puede hacer que exista una investigación que es pertinente académicamente, puede que exista una investigación que es socialmente muy relevante, pero puede hacer que sea una investigación que no es viable. Yo quisiera, por ejemplo, analizar prácticas religiosas en grupos narcos en las costas costarricenses, pero eso también podría en algún sentido poner mi vida en riesgo si yo comienzo a internarme en ese tipo de círculos. ¿Es una investigación relevante? Por supuesto que lo es.
es académicamente relevante, es socialmente relevante, pero tiene dificultades muy particulares. En ese caso, es viable una investigación como esa solo bajo ciertos parámetros. Entonces, una justificación debe, si la delimitación nos da una pregunta y nos contextualiza esa pregunta de manera que un lector o una lectora sea capaz no solo de entender la pregunta en gramática española, sino que sepa en qué contexto se está formulando esa pregunta, debe ser también ese primer avance capaz de justificar la pregunta, justificarla en términos académicos, porque es académicamente relevante, porque a las ciencias de la religión en América Latina o en otras latitudes le interesaría la pregunta que ustedes están planteando, justificar por qué es socialmente relevante. Ese es un énfasis de este posgrado, de que las preguntas que formulen nuestras investigaciones estén referidas a dinámicas sociales, es decir, que al responder la pregunta nosotros estamos pensando o tenemos presente que esa pregunta en algún sentido ayuda o contribuye a la vida orgánica de una comunidad, de una institución, etc. Pero finalmente una justificación debe establecer la viabilidad, es decir, debe ser capaz de presentar a los lectores que la persona que va a desarrollar esa investigación cuenta con los elementos para poder llevarla a buen término. Incluye además este primer avance lo que son los objetivos. Tendremos mucho más claro cuál es nuestro objetivo general, o nuestro objetivo general será tan claro a como sea nuestra pregunta de investigación, porque están interrelacionados uno con otro. Si estamos entregando una tercera parte del trabajo y nuestro trabajo ronda entre las 25 y las 30 páginas, quiere decir que cada uno de estos avances debe constituir una tercera parte. Alguien me preguntaba que cuánta extensión tenía que tener el primer avance. Nuestro primer avance debería rondar las 7 páginas, más o menos 3, para poder comunicar. Ustedes como autores o como autoras de sus textos son en última instancia los que definen cuánto espacio requieren para comunicar lo que ustedes quieren comunicar. Pero pensando en esos términos más pragmáticos, el trabajo debería rondar esa cantidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la evaluación, notarán que cada avance se califica con un 15%. Yo les comentaba a algunas personas con las que he hablado que no hay que hacer estos avances, o este curso no es de esos cursos donde hay que preocuparse exclusivamente por supuesto que la nota siempre es relevante, pero el interés del curso no es en ningún sentido utilizar la evaluación casi como un método de castigo. La división que hay ahí es una división meramente programática. La idea con estos avances es la capacidad de retroalimentarlos. Cuando yo lea las definiciones y delimitaciones de cada uno de esos temas de estudio, yo les voy a devolver a su vez otras preguntas. Voy a intentar problematizar cada uno de sus campos, de los campos de investigación que ustedes están señalando. Voy a intentar problematizar sus justificaciones. La idea de esto no es aburrirlos o aburrirlos. La idea de estos sería en algún sentido poder precisar en la medida de lo posible cada uno de estos elementos.
Entonces mi interacción con sus textos es más la de un interlocutor, o eso quiere ser la de un interlocutor, que la de un fiscalizador. No me corresponde en ese caso jugar un papel de juez de sus trabajos. Lo que quiero ofrecerles, o lo que voy a intentar ofrecerles con el primer avance y con los otros avances, es precisamente si eso, una interlocución, recibir formularles unas preguntas a las preguntas que ustedes están planteando, a la justificación que ustedes están planteando. Eso será lo que entregaremos a más tardar el 17 de febrero. La próxima semana, a inicios de la próxima semana, estará habilitada ya en el aula virtual el espacio para cargar este primer avance. Será opción de ustedes en qué momento decidan subirlo ahí. Otra pregunta que se hizo común, que tiene que ver con esta misma videoconferencia, es qué hacer con la videoconferencia, si se necesita hacer algo, dado que la videoconferencia tiene un valor de 5%. Nuevamente, la videoconferencia no requiere, así como la que hicimos con el profesor Fajardo, no requería hacer algún tipo de trabajo con ella. En la delimitación de su trabajo es donde se va a ver reflejado el uso que vamos a hacer de la videoconferencia con el doctor Fajardo. ¿Por qué? Porque en la definición de su propuesta ustedes van a decir qué tipo de las metodologías de trabajo final de graduación, qué tipo cuál de las metodologías es la que se presta para su trabajo. La pregunta que ustedes están formulando va a ser un proyecto de investigación, va a ser una pasantía, va a ser una propuesta didáctica. Lo que quiero decirles es que la información de las videoconferencias debe servir de herramienta a cada uno de los avances. Esta no es la excepción. Esta videoconferencia quiere hacer la transición hacia el segundo bloque de trabajo. En el segundo bloque de trabajo desarrollamos una parte de la investigación que siempre es crucial, que son los antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación, si uno los revisa, tienden a preferir trabajos ya publicados, y con eso perdemos mucho quienes nos dedicamos a investigar cualquier tema que se nos ocurra en cualquier campo, porque no toda la investigación que se produce está publicada en artículos o está publicada en libros, sobre todo con las limitaciones editoriales que tenemos a lo largo de América Latina. Mucha de la investigación, no solo más relevante, sino más reciente, está en formato de tesis. A mí me ha tocado en los últimos años acompañar muchos trabajos finales de graduación, en posgrado y en grado, y hay algo que me dicen siempre los estudiantes: ¿para qué gastar tanto tiempo y tanto recurso haciendo un trabajo que al final va a quedar en una estantería, en una biblioteca, y no va a tener ningún uso, ninguna relevancia? Por supuesto es que eso no es culpa de las tesis en sí mismas. Las tesis no pueden andarse exhibiendo, promoviendo por sí mismas. Si las tesis se quedan en las estanterías, eso única y exclusivamente habla mal de la investigación que se realiza por parte de un sector académico. Nos corresponde entonces a nosotros no solo hacer justicia con los diversos esfuerzos que personas han hecho para llevar a cabo investigaciones, sino que tenemos casi que hacer justicia epistemológica. No es posible que nosotros
queramos ofrecer a un lector una pregunta sin saber nosotros el recorrido que se ha hecho en una determinada región para llegar a esa pregunta. Es decir, una pregunta que nosotros formulamos en un momento particular de investigación. Piénsese que yo pregunte o quiera preguntarme qué es ideología de género en América Latina. Sería injusto que yo proponga esa pregunta y piense que no hay un tratamiento previo de esa pregunta, que no hay intentos, aunque sea básicos, de acercarse a esa pregunta. Me corresponde a mí entonces ir a buscar esos documentos que están en estanterías de biblioteca, esas tesis de grado, esas tesis de posgrado que han intentado abordar esa pregunta. Lo que quiero decir es que en el segundo avance, para el segundo avance, que es en el segundo bloque que iniciaremos a partir de la semana 6, nos corresponde un pequeño trabajo de campo. En este trabajo de campo, nuestras fuentes, nuestro recurso empírico no son comunidades, no es un estudio de caso, no son personas, son tesis, son ese tipo de trabajos finales de graduación. Queremos tomarle el pulso a nuestro círculo académico más inmediato. Eso quiere decir que, ya sea que ustedes estén aquí en Costa Rica o que estén en el exterior, les va a corresponder visitar bibliotecas. Visitar bibliotecas es un decir, es decir, las páginas de las bibliotecas están ahí. Creo que un trabajo de este video sería luego en esa misma plataforma donde lo colgamos poner links, por ejemplo, por lo menos a las bibliotecas nacionales, donde ustedes pueden consultar trabajos finales de graduación. Pasa mucho que cuando yo digo vamos a buscar entonces tesis, lo segundo que ocurre es decir, no hay ninguna tesis que haga mi pregunta. Por supuesto que no siempre va a ser posible que nosotros encontremos un trabajo que ya hace el trabajo que nosotros proponemos. Es deseable que no exista ese trabajo, porque quiere decir que nuestro campo permanece abierto. Sin embargo, no pueden pensar que no existen tesis que no se ocupen de las variables centrales de su trabajo. Por eso es que hemos hablado de las variables. Las variables no deben pensarse exclusivamente como sus referentes teóricos. Las variables tienen que pensarse como esos conceptos centrales de su tema de investigación, esos conceptos centrales de su pregunta, que son los que yo voy a buscar en estas tesis. ¿Cómo se ha ocupado la academia de temas como la inclusión? ¿Cómo se ha ocupado la academia de temas por temas como la diversidad sexual? ¿Cómo se han ocupado de temas vinculados a la religión y la política? Es uno de los más amplios. Eso es lo que queremos ver. Queremos saber qué teorías son las dominantes en este tipo de trabajos. ¿Qué metodologías son dominantes en este tipo de trabajos? Queremos establecer cuáles son las conclusiones más relevantes a las que han llegado este tipo de trabajos con respecto a esas variables que han sido objeto de sus estudios. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, hablaba con uno de los compañeros, con mujeres privadas de libertad, yo tengo que buscar las tesis que se han producido en los campos de trabajo social, en los campos de sociología, en los campos de psicología, para consultarles a ellos. Uno, si han tenido ocasión de preguntarse por la variable religiosa o la variable espiritualidad. Pero también
debo consultarles más allá, si no es que, digamos, si no aparece la palabra religión, no por eso la voy a descartar, sino que a mí me puede interesar saber cómo han resuelto aspectos metodológicos, cuáles han sido sus perspectivas teóricas dominantes. Con cada tesis entonces requiero hacer una pequeña especie de ficha de trabajo que me permita responder 4 preguntas fundamentales. 1. ¿Cómo aborda el tema? Es decir, ¿qué pregunta es la que se hace? ¿Cuál es su objetivo general? 2. ¿Cuáles son sus referentes epistemológicos fundamentales? Es decir, ¿a cuáles corrientes se adscribe mayoritariamente esta tesis para resolver un problema puntual? 3. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas comunes a este tipo de trabajos? Y finalmente 4. ¿Qué respuestas ofreció a la pregunta que nos formuló? Es decir, ¿cuáles son las conclusiones y cuáles son los avisos que estas tesis dan? Y para hacer esto, no por tesis, nos podemos enfrentar a tesis de 400 páginas, etc. Pero nuestra lectura tiene que ser muy selectiva, porque nos interesan estos aspectos muy puntuales. Hay mucho material en esas tesis que, bueno, si ustedes quieren dar una lectura completa, esmerada, pueden hacerlo, pero para este tipo de trabajo necesitamos una lectura muy selectiva de estos datos. Yo prometí que no iba a hacer un video muy largo, pero ya veo que se está haciendo un poquito largo. Entonces, solo para finalizar, porque para el segundo avance ya yo además les estaré enviando mensajes y estaré brindando información en el aula virtual sobre cómo vamos a ir avanzando. He podido notar que en las propuestas, ¿verdad?, que ustedes han formulado en estas primeras 4 semanas, hay más o menos 3 grandes marcos de, podríamos llamarlo, de teología política. Es decir, en todos nuestros trabajos existe esta preocupación. Existen formas religiosas, existen instituciones que caracterizamos como religiosas. Existen al interior de estas instituciones dinámicas que les permiten proyectarse socialmente, y eso genera un problema X. Genera problemas de discriminación o las atraviesan dinámicas de discriminación, etc. Entonces, tal como hemos formulado, parece que existirían 3 grandes ámbitos de teología política, de cómo hemos pensado este asunto. El primer ámbito es uno que quiere derivar una serie de componentes éticos, y aquí entonces cada uno irá pensando cómo su trabajo se ubica en cada uno. Pero el primer componente quiere derivar una serie de componentes éticos. ¿Cómo debería ser una pastoral inclusiva? ¿Cómo debería ser abordado un tema específico en educación? ¿Cómo debería comportarse una iglesia ante una situación económica particular? ¿Cuál debería ser la posición de grupos religiosos para que estuvieran de acuerdo a su mensaje? Este gran marco ustedes pueden leerlo en el gran teólogo Metz. Metz acuñó precisamente teología política en el sentido de desprivatizar la religión, ¿verdad? La teología de Metz se desarrolla en un momento en el cual muchas corrientes académicas están diciendo, bueno, la religión cada vez pierde espacio en el ámbito público y se va relegando a una cuestión más privada. Metz decía, ese más bien es un gran problema para el mundo. Lo que nosotros debemos hacer es que la religión sea siempre un instrumento que lucha a favor de la justicia. El que tiene ese gran marco de decirle entonces
a un aparato religioso, cuál es su actuar, cuál debería ser su correcto actuar en una situación particular. ¿Qué dificultades presenta este marco? ¿O qué dificultades tienen los trabajos que presentan este marco? Bueno, que usualmente ellos no se dedican a realizar un análisis más allá de preguntarse por el correcto actuar precisamente de una comunidad religiosa. Les interesa ese tipo de preguntas éticas. ¿Cómo se actuaría de manera correcta? Eso deja sin resolver una serie de problemas que han querido resolver los otros dos esquemas. El otro esquema de teología política puede estar muy vinculado con el trabajo de también otro teólogo, Eric Peterson, del trabajo del problema del monoteísmo. ¿Qué era lo que decía este segundo? Este segundo decía, es que en realidad la teología política lo único que señala es en qué momento el evangelio, decía él, se vuelve el instrumento de justificación de una situación política determinada. Y aquí ustedes pueden ubicar un montón de intentos donde la religión funciona como una, no solo como una justificación política, sino como un soporte más bien de dinámicas políticas. Se justifica una opresión, incluso esta misma tradición de ver a la religión como opio, como consuelo, opera dentro de esta misma lógica, porque básicamente lo que te dice es debes aceptar tranquilamente la situación que estás soportando. ¿Qué características tienen los trabajos que se adscriben mucho más a esta segunda dimensión de teología política? Tienen la característica que analizan la religión en términos de una hipótesis represiva. La religión es un instrumento de control moral de la población. Está en cada momento, en cada instante, diciéndote qué no debes hacer. Produce, como querían en algunos textos del liberalismo, produce sujetos mucho más dóciles. Podríamos, el ascenso del neopentecostalismo y del pentecostalismo en América Latina a nivel electoral ha sido leído mucho desde esta segunda clave. De decir, de hacer o de pretender que por encontrarse en situaciones marginalizadas, las personas adscritas a estos movimientos se vuelven instrumentos de una política neoliberal. Nos ponen esta idea de sectores neoliberales utilizando precisamente las iglesias neopentecostales para desarrollar su agenda. ¿Qué limitaciones podríamos encontrar en textos de esta perspectiva? Bueno, precisamente su centralidad en algo como una hipótesis represiva, en la incapacidad de ver que a través de experiencias religiosas no solo se dice represión, sino que se intentan comunicar algunas otras formas de experiencia humana para las cuales no se dispone socialmente de otra gramática. En ese caso no se escucha las expresiones humanas profundas, incluso aquellas que lo que expresan es abandono por parte de instituciones, dolor, porque cuando hablan solo se escucha en ellas represión, solo se escucha en ellas conservadurismo, solo se escucha en ellas represión. Entonces, si el primer enfoque lo que caía era en un tipo de establecer guías morales de cómo deben conservarse instituciones, este segundo bloque lo que cae siempre es en analizar cómo
de alguna manera la religión siempre nos tiene reprimidos y sometidos a algún tipo de poder, sin la capacidad de entonces poder analizar en esas expresiones religiosas otras expresiones humanas. Un último ámbito, y con esto le prometo a Mario que ya cerramos este video, un último ámbito se vincula mucho más con el proyecto de Carl Schmitt, entender teología política en el sentido de soberanía, y se ha vuelto de mucha importancia en el contexto actual en América Latina. Ese lo que se pregunta es: ¿quién justifica la soberanía? ¿Qué sostiene el poder, al poder político? ¿Qué lo legitima en última instancia? ¿En qué momento o bajo o aludiendo a cuáles valores podemos incluso ser capaces de suspender nuestro acuerdo jurídico? Esta pregunta por la soberanía lo que quiere establecer es qué es aquello que no estamos dispuestos a negociar, ni siquiera frente al pacto ciudadano que establecemos entre nosotros. El caso de Costa Rica es muy ejemplar. Nosotros tuvimos nuestros comicios el año pasado, a inicios del 2018. La primera ronda fue en febrero del 2018, si mal no recuerdo fue un domingo 4 de febrero, creo que fue la primera ronda, si mal no recuerdo. En esa primera ronda tuvimos un candidato representante de grupos religiosos en el primer lugar, y además tuvieron la segunda bancada de mayor importancia en la Asamblea Legislativa. O sea, lograron acumular mucho capital político. ¿Cómo se hizo? Eso pasó no solo debido a la incertidumbre, casos de corrupción muy grandes que se destaparon hacia el final de la pasada administración, ¿verdad?, que hicieron sentir una desilusión política, sino que además una opinión consultiva de la Corte le decía al Estado costarricense que era necesario garantizar los derechos civiles de personas del mismo sexo, de personas de diversidad sexual, reconocer uniones matrimoniales no solo entre personas heterosexuales, y reconocer todos los otros derechos que gozan ciudadanos heterosexuales que solo pueden hacer efectivos en relaciones heterosexuales. Esta opinión consultiva generó gran furor, además en un momento donde se implementaban nuevas guías de educación sexual. Es decir, estos temas hicieron el caldo de cultivo para que saliera este candidato y dijera: si tenemos que suspender el Pacto de San José, la Carta de Derechos Humanos, si tenemos que suspenderla, lo vamos a hacer, porque están violentando nuestra soberanía. Es justamente el problema que señala Schmitt. Lo que ese candidato está diciendo en última instancia es: lo que nos define los ticos es que somos cristianos. Si se meten con los valores cristianos, aunque sea la Constitución, entonces valdría o estaría justificado suspenderla. Hay un análisis o hay trabajos que se aproximan a esta cuarta o a esta tercera dimensión de teología política, que lo que pone en boga es la soberanía del poder, qué constituye el poder. Aquí se pueden hacer trabajos realmente interesantes que lo que pretenden es analizar los fundamentos de los distintos tipos de poder que recorren el cuerpo social, y sobre todo los fundamentos teológicos del poder.
¿Qué limitaciones tiene este tercer o presenta esta tercera dimensión de teología política? Que los trabajos que se adscriben a ella a veces tienden a establecer que este es un problema exclusivo de sectores religiosos, que este es un problema del cual podríamos salir si impermeabilizamos de religión toda la esfera pública, como si nos generáramos la idea de un afuera, de un pronto a otro podemos salirnos de toda la tradición cristiana que está diseminada en toda la gramática política con la cual aún hoy regulamos nuestra existencia ciudadana, y que desde ese afuera podríamos con suma objetividad regular nuestra vida pública. Son por supuesto estos tres esquemas ámbitos de discusión, no marcan zonas estrictamente separadas entre sí, sino que más bien se establecen entre ellas. Es decir, uno puede tener trabajos que se mueven entre la perspectiva ética de decirle a comunidades religiosas cómo hacer, y la segunda perspectiva que analiza formas de discriminación legitimadas religiosamente. No existe en esto algo así como una separación, una ruptura tajante, sino que usualmente nos movemos entre esquemas. Esto es importante tenerlo presente porque quiere decir que en cada una de las perspectivas de teología política que están implícitas en nuestros trabajos, por supuesto nos ofrece posibilidades, pero también cada una tiene limitaciones. Nos tocará en la definición que vamos haciendo de nuestro problema, en el avance de la formulación del proyecto de investigación, ir tanteando estos elementos. Volveremos más adelante sobre este tema. Yo les enviaré algún pequeño manuscrito que presenta de manera más detallada estos elementos, sobre todo para nuestra consideración personal. Por ahora entonces estamos a las puertas del primer avance. Será devuelto a ustedes en lo más pronto que me sea posible, con un intento de problematizar lo que ustedes han hecho. Recuerden, nada más para un anuncio final, recuerden que como parte de la evaluación están programadas 2 reuniones con el docente. Pueden hacerlas en el momento que ustedes quieran. Sin duda, luego de la primera, ya hemos tenido una primera reunión con muchos, pero luego del primer avance sería un buen momento para establecer una primera reunión. Y de mi parte, por ahora, desearles la mayor de las suertes en el trabajo que están haciendo. Nos aproximamos ya hacia la mitad del trimestre, el tiempo vuela, pero seguimos trabajando. Les deseo a todos ahí en sus casas un feliz día. Muchas gracias.